Bien, de antemano una disculpa a todos los presentes por la falla técnica. Con el permiso de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina y el agradecimiento al académico Virgilio Lima por la invitación, voy a tener el gusto de presentar el trabajo Densidad de vasos y de perfusión por angiotomografía de coherencia óptica. Estos son los temas en los que subdividí mi plática, que va desde conceptos generales hasta las conclusiones. Dentro de los conceptos generales, bueno, hablar de la diabetes mellitus creo que ya es redundante, es un tema que todos conocemos, por lo tanto lo voy a obviar, pero sí voy a hablar sobre la retinopatía diabética, es la complicación más frecuente y severa de la diabetes mellitus. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera legal en población en edad laboral y tiene una prevalencia cercana al 35%. Hay que mencionar que hay una etapa que todavía los diabéticos no tienen retinopatía diabética, pero sí, como ya comentaron mis compañeros en pláticas pasadas, hay cambios neurodegenerativos y consecuentemente microvasculares que no son detectados por un examen oftalmológico habitual. Por lo tanto, la diabetes mellitus produce un proceso neurodegenerativo con cambios microvasculares por los procesos inflamatorios, también comentados por la doctora Beatriz Pérez, lo cual produce pérdida de pericitos e incremento en el grosor de la membrana basal, lo cual conlleva a una ruptura de la barrera hematorretiniana interna con el consecuente edema macular. Cualquier método que haga evidente estos cambios es una herramienta fundamental como biomarcador, como es la tomografía de coherencia óptica. Dentro de la clasificación de la retinopatía diabética tenemos el estudio ETDRS que lo tenemos desde los años 80, donde nos menciona que hay una etapa no proliferativa de vasos y una etapa proliferativa. Esto se caracteriza por la presencia de microaneurismas, exudados, microhemorragias, anormalidades microvasculares intrarretinianas y eventualmente neovasos. ¿Cuáles son los métodos que tenemos ya de manera habitual para hacer un examen oftalmológico, un examen de retina? Pues tenemos el oftalmoscopio indirecto, las fotografías junto con fluorangiografía y la tomografía de coherencia óptica. Voy a pasar un poco a hablar sobre la morfología de los vasos retinianos y coroideos. Sabemos que la carótida interna, una de sus ramas terminales es la arteria oftálmica, que a su vez nos da la arteria central de la retina y las arterias ciliares posteriores cortas. Estas dos últimas son las que proveen de oxígeno, de sangre oxigenada a la retina por su parte externa e interna. A su vez, la arteria central de la retina nos forma diferentes plexos en toda la retina, excepto en la zona avascular foveal y la periferia extrema. Esta falta de vasculatura es importante mencionarla, que esto es en condiciones normales, porque es precisamente uno de los datos que este estudio nos puede dar de manera temprana. La arteria central de la retina forma diferentes plexos, como es la red capilar peripapilar radial, el plexo capilar superficial, el plexo capilar intermedio y el plexo capilar profundo. Dependiendo de la excentricidad de la anatomía de la retina, será que pueda tener desde 4 plexos hasta un solo plexo en la periferia. Hablando del OCT y consecuentemente de la angio-OCT, el OCT se basa en el principio de la interferometría, que es una técnica que consiste en combinar la luz proveniente de diferentes fuentes y receptores, de tal manera que se obtiene una imagen de mayor resolución aplicando el principio de la superposición. La tomografía de coherencia óptica es una técnica de imagen de tomografía óptica no invasiva e interferométrica que ofrece una penetración de 2 a 3 milímetros en el tejido que se trate, con resolución axial y lateral en escalas micrométricas. Esta técnica fue demostrada por primera vez en el año de 1991. La angiografía por tomografía de coherencia óptica, angio-OCT, es una técnica de imagen no invasiva basada en los principios de la tomografía de coherencia óptica.
para visualizar redes vasculares en la retina y la coroides. La angio-OCT utiliza interferometría para medir los cambios en la señal emitida para diferenciar entre áreas de flujo sanguíneo versus áreas de tejido estático. Es decir, los cambios que se detectan son debidos al movimiento de los glóbulos rojos. La angio-OCT se utiliza para diagnosticar una variedad de enfermedades oftalmológicas como la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada con la edad, las obstrucciones de las arterias centrales de la retina, las venosas tanto central como de rama y el glaucoma. ¿Cómo hacemos estos estudios? Pues aquí muestro en pantalla 4 plataformas distintas de diferentes marcas, de marca Topcon, de marca Zeiss, de marca Optoview, el de Heidelberg Engineering, el Spectralis, y se hace de una manera muy sencilla, como vemos en la fotografía. El paciente posa su barba y su frente sobre en los dispositivos colocados y el técnico, el médico, hace las tomografías de una manera realmente sencilla y rápida. Muestro en pantalla lo que sería una angiotomografía de manera normal. Los aparatos nos pueden dar una modalidad de 3 por 3 milímetros, que vemos a la izquierda, 6 por 6 milímetros o 12 por 12 milímetros. Estas imágenes son del mismo paciente en el mismo momento, pero nos dan imágenes diferentes dependiendo lo que le pidamos al aparato. ¿Y cómo se analizan los datos que obtiene el aparato? Bueno, el aparato realiza una segmentación automatizada de los plexos o capas de interés para generar imágenes en fase, realizando múltiples escaneos modo B, actualmente hasta 100,000 escaneos por segundo. En el mismo lugar se detecta la presencia de movimiento a través de los vasos, de tal manera que los cambios mostrados en el tiempo indican la localización y el movimiento de los eritrocitos a través de ellos en áreas de circulación aún sin capilares. Utiliza un método de binarización, es decir, la imagen de cada vaso es representada con la anchura de un píxel para posteriormente representarse en un término que hemos llamado esqueletonización. Bueno, y después de este análisis, ¿qué podemos interpretar? Pues bueno, el tema de la plática, la densidad vascular. La densidad de vasos es la longitud de los vasos en determinada área, lo cual se representa en milímetros sobre milímetros cuadrados, y la densidad de perfusión indica el porcentaje de la superficie evaluada en donde hay circulación. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues el análisis y la combinación de ambas mediciones permite distinguir entre circulación de capilares y vasos mayores. Bien, y ahora vamos, todo esto que nos da la ciencia, la tecnología, vamos a la clínica. ¿De qué nos sirve el angio-OCT? Bueno, el angio-OCT nos muestra las características morfológicas de la retinopatía diabética. Hablábamos previamente sobre los microaneurismas. El angio-OCT nos permite ver microaneurismas no visibles en el examen clínico y la localización precisa de las mismas. También nos permite detectar anormalidades microvasculares intrarretinianas, que son vasos anómalos, ramificados y dilatados que no sobresalen hacia el vítreo, también los cuales no pueden ser observados de manera clínica, sino haciendo un estudio invasivo como la fluorangiografía retiniana. Nos muestra también áreas de neovascularización, ¿sí? Porque la tasa de detección de la retinopatía diabética proliferativa es mucho más alta con el angio-OCT que con el examen clínico. Y también nos muestra áreas de isquemia, que son datos muy importantes en la etapificación y en la decisión de tratamientos de un paciente con retinopatía diabética. También, ¿qué nos muestra el angio-OCT? Bueno, nos demuestra áreas de hipoperfusión. Nos permite calcular la circulación de la zona avascular foveal, que como ya mencionaba previamente, es un área que en condiciones normales no tiene vasos. Nos permite también el cálculo de la densidad vascular y el cálculo del índice del diámetro microvascular. En la imagen que está a su derecha,
vemos las diferentes etapas en que se muestran los estudios, es sin diabetes mellitus, sin retinopatía diabética, con retinopatía diabética leve, moderada o severa. En esta imagen podemos ver un estudio de angiotomografía donde el paciente tiene diabetes mellitus sin retinopatía diabética, pero podemos observar ya en el centro, en el área vascular foveal, la formación de microvasos, lo cual indica es una detección muy temprana de esta enfermedad. ¿Qué podemos concluir de los estudios con la angiotomografía de coherencia óptica? Bueno, se realiza sin dilatación pupilar y es un estudio no invasivo. Proporciona imágenes de alta resolución de los plexos capilares y coriocapilares sin medio de contraste. Nos proporciona mapas de densidad de perfusión y porcentajes de densidad de perfusión. Y la angiotomografía de coherencia óptica es capaz de visualizar cambios en retinopatía diabéticas en etapas preclínicas con lesiones como los microaneurismas, la isquemia, las anormalidades microvasculares interretinianas y los neovasos. Por su atención, muchas gracias.